noches, El Salvador. Es un gusto siempre dar la bienvenida a todos ustedes para que juntos disfrutemos su entrevista 8 en punto. Señores, arrancamos esta semana, este día lunes, con una entrevista muy interesante. Vamos a hablar sobre temas electorales y es que se están realizando todos los preparativos para los comicios electorales de alcalde y diputado a celebrarse en nuestro país en el 2015. Novedades, consejos municipales plurales, entre otros. Esta noche vamos a conversar sobre esto. Por supuesto, el tema también es sobre la demanda en contra de la elección del magistrado presidente Eugenio Chicas, que está conociendo hoy por hoy la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que ha admitido los magistrados de la Sala en comento. La figura del referéndum y el plebiscito que en alguna medida el presidente de este ente contralor franqueó a la fórmula presidencial electa del partido oficialista al momento de entregar las credenciales. Preparativos de las elecciones, sobre eso vamos a hablar esta noche. Con gusto le damos la bienvenida a Eugenio Chicas, magistrado, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Un placer tenerlo acá. Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Sergio, y un gusto estar también con los televidentes a esta hora y este importante programa, Sergio. No, gracias. Así es que somos todo oídos y toda disposición. Por supuesto, así vamos a estar. Y bueno, luego de gentilmente saludar a Banco Agrícola, arrancamos, amigos televidentes, magistrado, esta entrevista, y déjeme comentarle un poquito de contexto en mis notas que producción gentilmente nos ha trasladado. Y es que el primer tema es la admisión de la demanda, como ya le adelantaba, del Tribunal Supremo Electoral, la elección del magistrado presidente puntualmente, Eugenio Chicas. Y es que en resolución firmada el miércoles 9 de abril del año en curso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad luego de ser presentada contra el decreto legislativo mediante el cual se eligió al magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. La admisión de la demanda fue firmada por unanimidad, es decir, por los 5 magistrados que conforman esta sala: Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Cruz, es decir, el magistrado suplente, Ortiz, tiene toda la razón, Eliseo Ortiz. Arranco con esta breve reseña para tener un poquito de contexto, magistrado, y la primera pregunta que ciertamente se nos viene a la mente es: ¿influye en la aplicación de la justicia electoral? Porque usted obviamente y todos los magistrados de este ente contralor son jueces de aplicación de la normativa jurídica que versa sobre los comicios electorales que ya hemos hablado. De alguna manera, ¿usted cree que la afiliación que usted tiene sobre el partido oficialista, y que abiertamente usted lo ha dicho y no ha tenido ningún reparo en poderlo aceptar, influye al momento de la toma de decisión? Sergio, yo creo que este es un tema muy relevante para el país. Efectivamente, nuestra institucionalidad electoral es una institucionalidad que tiene ya una data importante. Nuestro sistema electoral se inicia en los años 50, nosotros desde el año 50 hasta el año 83, durante 33 años ya tuvimos una institucionalidad electoral técnica, supuestamente independiente. En ese periodo, por ejemplo, durante 33 años, quienes así se elegían en aquel periodo en lo que conocimos como Consejo Central de Elecciones. Eso fue fundado en el año 50, en esa constitución, fue ratificado luego en la constitución del 62, y en todo ese periodo pues se estableció que quienes ejercían la justicia electoral eran personas que no podían estar vinculados a mandato, a partido alguno. De esa forma, esos técnicos juristas propuestos por 3 vertientes en aquella época: la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el propio Ejecutivo. A lo largo de 33 años se pudo comprobar de que en ese periodo pues ni había justicia ni había equidad, y lejos de eso hubo muchos fraudes electorales. Ese contexto de cosas es lo que complica precisamente lo que luego el país vivió como un conflicto armado, y donde el elemento democrático electoral fue uno de los elementos que impactó. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué quiero señalar con eso, Sergio? Que el país ya viene de un recorrido donde técnicos electorales eran los que ejercían
la parte jurisdiccional del sistema electoral, y al final el constituyente del 83 determinó que esa modalidad, esa fórmula de buscar ángeles asépticos que no estuvieran vinculados a los partidos políticos, pues no había dado resultado en el país. Lejos de eso, nos complicamos con muchos fraudes electorales, con mucha disconformidad con todos esos problemas, y es por eso que el legislador, el constituyente del año 83, diseñó un nuevo sistema en el cual dijo: la institucionalidad electoral la vamos a poner en manos de personas que puedan establecer equilibrio en los intereses, en las visiones de los diferentes partidos políticos. Ese ordenamiento se extendió desde el año 83 hasta los acuerdos de paz. Es en el año 91 que surge en el país una nueva institucionalidad. En esto se firmó este acuerdo en México el 27 de abril del año 91, y fue lo que cimentó una nueva institucionalidad moderna, actualizada, que tuvo en ese momento dos parámetros de investigación, que fue a qué parecerse: a una institucionalidad totalmente aséptica como era el fenómeno de Costa Rica. Costa Rica ya venía desde el año 48 con una institucionalidad muy sólida, distante de todo ordenamiento político partidario. Pero el legislador el legislador de ese periodo, vinculado al tema acuerdo de paz, con el apoyo de Naciones Unidas, escogió otro modelo muy exitoso en América Latina, que ha sido el modelo de Uruguay. Uruguay creó su institucionalidad electoral, déjame decirte, en 1924, y en el año 34, 10 años después, la constitucionalizó. Y ese ordenamiento electoral uruguayo fue el que se tomó de modelo, porque ese ordenamiento sí incluye a los partidos políticos. Pero el nuestro fue muy novedoso, porque incluyó en este caso figuras provenientes de partidos políticos e incluyó también técnicos provenientes de la Corte Suprema de Justicia. En síntesis, con tu pregunta, Sergio, yo debo de decirte que me parece que el vínculo político partidario no afecta el ejercicio de la función pública. ¿Por qué razón? Y te pongo un ejemplo también, y para los televidentes creo que es relevante. Países como Panamá, por ejemplo, en Panamá, el 75% de la población mayor de 18 años que son electores, 75% pertenecen y están afiliados a partidos políticos. ¿Qué significa eso? Y bueno, y los partidos en Panamá aspiran a seguir afiliando a más personas. O sea, en Panamá cuentas con una sociedad donde la gran mayoría, solo el 25%, 1 de cada 4, no pertenece orgánicamente a un partido político, y es la institucionalidad quien lleva la afiliación de los partidos. Conclusión: la pertenencia a un partido político no exonera a nadie absolutamente del apego a ley, del compromiso con la Constitución que hemos jurado cumplir, de actuar conforme a ética, y por lo tanto la militancia partidaria, el vínculo orgánico, no debe de ser motivo, no debe de ser obstáculo para el ejercicio jurisdiccional en materia electoral. Yo esto lo debo de diferenciar de otras disciplinas, porque en este caso la disciplina electoral es muy particular, es muy específica y está íntimamente vinculada a la naturaleza misma de los partidos políticos. Pero insisto, ningún servidor público y un magistrado del tribunal o mi persona como presidente no puedo estar por sobre la ley, por sobre la Constitución. Incluso las mismas normativas de los partidos no están por sobre de la ley. Por lo tanto, no debe de ser, no puede ser un impedimento legal la pertenencia orgánico-partidaria para lograr un ejercicio independiente y apegado a derecho. Ok, bajo la demanda en comento, lo que se invoca puntualmente, magistrado presidente, es que se está muy probablemente frente a una vulneración o violación al principio de independencia jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, contenidos en los artículos 85, 172, inciso tercero, y el 208, inciso 1, y el 218
de ambos, todos de la Constitución de la República. Hay dos vertientes. Cuando uno empieza a ponderar con otros abogados, lo llaman a uno la reflexión, porque ciertamente yo reiteradamente me he referido al Tribunal Supremo Electoral como el ente colegiado. Y es que colegiadamente es la votación. El magistrado presidente goza de un voto, al igual que los demás. Entonces podría venir de pronto una reflexión, mire, él no tiene más incidencia que la que pueda aportar con su voto, porque al final es una toma de decisiones colegiada. Pero hay otra posición, presidente, y la otra posición es bajo el principio en comento con el cual acabo de referirme. Hay una afiliación partidaria que en alguna medida podría tener trascendencia, porque como Eugenio Chicas, nadie en su sano juicio se va a poner a pensar que va a votar en contra de su partido. Pero sí se viene a colación un tema, y yo lo tengo que decir. Cuando Eugenio Chicas, y si me equivoco por favor me corrige, votó porque se llevaran a cabo los comicios electorales en Zaragoza, municipio donde el partido FMLN había ganado, y que ciertamente a su partido, magistrado, no le debe haber caído nada en gracia. Por favor. Efectivamente, yo creo que el vínculo orgánico partidario, como este es como la almendra del tema que se discute, no es impedimento sobre la obligación de actuar y cumplir la ley. Pero yo creo que también aquí hay un elemento que es muy importante razonar, y es lo siguiente. Si el vínculo orgánico partidario puede ser un impedimento, yo me preguntaría, y si alguien, por ejemplo, pertenece a la masonería, que es una organización muy particular, medianamente secreta, que tiene vínculos, bueno, y eso no inhibiría a un servidor público o a un juez. O sea, y yo no estoy en contra de la masonería, yo respeto cualquier práctica. Nuestra sociedad es abierta en cuanto a las formas de organización, pero eso podría entrañar, bueno, si eso puede implicar limitar el mandato, o me pongo a pensar, y si alguien, por ejemplo, que ejerce jurisdicción, ha estado vinculado a una asociación o está vinculado a una asociación de profesionales abogados, podría ser ese vínculo, ese mandato en determinado momento un riesgo que ponga en cuestión su independencia, o podría ir más allá también. Por ejemplo, y si alguien está vinculado a un gremio empresarial, sea ANEP o sea FUSADES, ¿puede considerarse eso un vínculo que afecte su independencia en el ejercicio de la función? Yo creo que en ese caso el tema no está en determinar a qué se puede pertenecer, dónde se puede estar organizado, si en los scouts, o te pongo otro caso. Yo me pondría a pensar, bueno, yo soy cristiano, y hay quienes, por ejemplo, pertenecen a iglesias que son muy estrictas en su marco doctrinal. Yo conozco, por ejemplo, personas que ejercen jurisdicción y están vinculados a iglesias evangélicas que son muy estrictas en su marco doctrinal. Podría ser el hermano Toby, podría ser cualquiera, y yo me pregunto, ¿y eso podría ser considerado como un mandato que pueda afectar la independencia jurisdiccional? Conclusión, el tema no es a qué pertenecemos organizativamente, el tema es que existan los mecanismos institucionales, legales, para ejercer el control sobre nuestra función pública. En ese sentido, por ejemplo, hemos jurado cumplir la Constitución, hemos jurado cumplir las leyes, y hay instancias del Estado que tienen la responsabilidad, la obligación de vigilar nuestro apego a normativa. Y en ese sentido, una instancia como el tribunal ha sido considerada de tal forma, porque está muy bien equilibrada y calibrada, que permite que por su mismo origen plural, la diversidad de su composición, los aspectos cualitativos de su composición, la naturaleza de los votos mayoritarios y los votos calificados, permite establecerse que tiene todos los controles, todas las reglas, para asegurar, para garantizar que el factor justicia, que el estar apegado a derecho de manera estricta se pueda cumplir. Entonces, en ese sentido, yo creo, no me cabe duda
Sergio, que mi nombramiento en primer lugar es constitucional. La Asamblea Legislativa no se equivocó. El señor Anaya Barraza, pues lo que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad parcial, ya que en nuestra función hay una parte administrativa y una parte jurisdiccional, y en ese sentido pues yo debo de decir con certeza que el nombramiento es constitucional y que en ese sentido yo respetaría el criterio en este caso o la acomodación de criterio que pueda haber en función de una intención política que la puede existir. O sea, porque a veces se puede presumir que una instancia como la Sala tiene una ruta donde tiene delimitadas ya ciertas comprensiones sobre cómo concibe la organización del Estado, pero yo digo con franqueza, aquí en el tema de organización electoral y al hablar de constitucionalidad no se trata sobre si gusta o no gusta la organización electoral que tiene el país. O sea, esta es constitucional. Presidente, amigos televidentes, y es que ciertamente el magistrado de la Sala de lo Constitucional, el magistrado Rodolfo González, nos acompañó en su momento a esta tribuna de entrevistas y en el cual ciertamente se plantearon algún tipo de ideas iniciales, como por ejemplo que bajo la demanda en estudio se le había trasladado tanto a la Asamblea Legislativa la posibilidad de emitir juicio de valor sobre el hecho mismo, el hecho litigioso, lo que se está ponderando, la afiliación o no del magistrado presidente a un partido político. También se ha hecho esto al Ministerio Público, al señor Fiscal General de la República. Escuchemos a continuación lo que nos dijo acá en 8 en punto el magistrado Rodolfo González cuando nos acompañó. Veamos. Ocasión, el ciudadano que presenta la demanda dice que, siguiendo esa jurisprudencia de la Sala, ve una afectación a la independencia, a la imparcialidad que debe regir al Tribunal Supremo Electoral, sobre todo cuando realiza función de justicia electoral, más que de administración del proceso electoral, si el si el magistrado del Tribunal Supremo Electoral es miembro de un partido. Esa demanda fue admitida, como usted menciona muy bien, Sergio, por unanimidad. Se le dio una audiencia de 5 días al presidente del Tribunal Supremo Electoral que lo contestó y estamos en la etapa de escuchar a la Asamblea Legislativa y luego al Fiscal General de la República, que es el proceso que se sigue. Creo que algunos de los televidentes saben que por lo menos desde hace 8 años se vienen planteando por distintas instituciones este tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. Aparte del debate estrictamente constitucional y de jurisdicción constitucional, mire, Fundaungo, Iniciativa Social para la Democracia, Funde, Flaxo, FUSADES, la NEP en un ENADE, la misión de expertos electorales de la Unión Europea que observó las elecciones legislativas de 2012, hasta el propio Gobierno de la República en un documento del año pasado en el que presentó su agenda prioritaria para el último año de gestión gubernamental, plantearon este tema de la despartidización del Tribunal Supremo Electoral. En el escrito que ha presentado el señor Chicas, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dice que la Sala no tiene que valorar qué es lo mejor, si es bueno o no es bueno, sino cuál era la intención. Él se va mucho a la intención original de cuando se aprobó ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral, sino el Consejo Central de Elecciones en 1983, en el que estaba integrado por 2 magistrados provenientes de partidos y 1 propuesto por la Corte. No eran 5 sino 3, y ahí se menciona que los 2 que son propuestos por partidos son representantes de partidos, se hace referencia a declaraciones de diputados constituyentes. Bueno, ese es el tema que tenemos que determinar. No hay un plazo para emitir la sentencia, pero vendría muy bien que la Sala resolviera antes del 1 de agosto, en que vence el plazo de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral y se tiene que realizar la elección del Tribunal 2014-2019, que va a administrar 2 elecciones legislativas, la del 15 y la del 18, y una elección presidencial que es la del 2019. Esta entrevista, como ya lo adelantábamos, se llevó a cabo el lunes 28 de abril en esta tribuna de Canal 33, 8 en punto.
Y ciertamente, magistrado presidente, también el licenciado Rodolfo González aseguró que este no es un juicio particularmente en su contra, sino que lo que se está ponderando es un debido proceso que lleva a feliz término a la elección de la investidura de la cual obviamente usted hoy por hoy está ejerciendo. ¿Qué opinión le merece? Dos apreciaciones en esto, Sergio. Hay un concepto que me llamó mucho la atención de la exposición del magistrado Rodolfo González, y es el concepto de la reclamación social. O sea, hasta dónde la interpretación constitucional, hasta dónde la solución a una controversia de esta naturaleza pueda estar fundamentada en la reclamación social. Señalo esto porque este concepto me preocupa en el sentido que puede haber otras reclamaciones sociales. Por ejemplo, yo diría que la dolarización está sujeta a una reclamación social. Yo entendería que el Tratado de Libre Comercio y los efectos que este ha tenido para la sociedad, donde hay distintas interpretaciones sobre el mismo, podría estar sujeto también a una reclamación social. El tema de la amnistía, por ejemplo, que ha sido un tema polémico en el país, podría estar sujeto también a una reclamación social, o un tema que puede resultar todavía más polémico. ¿Será o no una reclamación social la pena de muerte? Con la que yo no estoy de acuerdo, debo de explicarlo. Yo tampoco. Pero así es. Pero si el dirimir aspectos de lo que me gusta o no me gusta en materia de constitución se va a realizar a partir de la reclamación social, bueno, vamos a terminar al final con que hay periodos donde cuando aprieta tanto el tema de seguridad pública, la gente, y en las encuestas que se giran, dice que le gustaría hasta que hubiera nuevamente una dictadura. O sea, la reclamación social creo que es un concepto que es necesario ubicarlo en su justo término, y yo vuelvo al tema. La constitucionalidad de un tema como el tribunal no se puede medir sobre si me gusta o no me gusta. Hay un adelanto de criterio del magistrado Rodolfo González, tanto en tu programa, cuando él expresa pues ese enfoque sobre la reclamación, como también en una entrevista que le hace el diario El Mundo. El diario El Mundo hay una exposición donde, lo tengo transcrito aparte, el magistrado González dice, comillas, si se centra solo en las sentencias del caso de enero 2013 de la Corte de Cuentas y la entendiera como una sentencia aislada, en ese momento se estaba haciendo referencia a un dirigente. Sin embargo, en la sentencia de octubre se refirió al presidente de la Corte, se estaba hablando que en los órganos donde se ejerce jurisdicción, órgano judicial, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, en todos esos casos donde los jueces deben comportarse con independencia, con imparcialidad, no puede haber vinculación partidaria de afiliación. Eso es lo que dice. Habrá que ver si eso es conforme él lo declaró, pero el periódico y en tu programa lo pudimos ver que hay un adelanto de criterio. Claro, yo no estoy llevando esto, Sergio, al tema de una recusación, no, porque creo que en este caso no aspiro a que este tema se alargue más, pero sí hay que reconocer de que antes que las instituciones hubiéramos puesto nuestros puntos de vista, antes de tener todos los extremos del caso que debe de analizar la Corte Suprema de Justicia, pues ya hay un criterio público conocido, pues que es un adelanto de criterio, pero que, insisto, no estoy por presentar una recusación de ninguna manera, porque eso alargaría este proceso, y me parece que una de las cosas importantes es que a la brevedad se resuelva el tema para que haya certeza jurídica en la sociedad, debido a que estamos pues a las puertas de una nueva elección. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial acá en 8 en Punto. Al regresar retomamos este tema, porque tenemos aún mucho más que conversar con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, acá en 8 en Punto. Volvemos. Inmensamente privilegiados, señores, de gozar con su preferencia, magistrado. Seguimos en esta misma línea de ideas, pero un amigo televidente pregunta, pero si un juzgador pertenece a ANEP,
a los masones o a la iglesia y le toca juzgar asociación a la que pertenece, por supuesto que debe de ser separado de su cargo porque es perdón, incompatible y debe ser recusado o excusarse de conocer el tema. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en este caso, en la función electoral, sí nos toca asumir, y en este caso están a la luz pública todas las resoluciones que hemos emitido como Tribunal Supremo Electoral. Hemos dirimido más de 100 casos. Esos son conocidos, están a la vista pública en nuestra web, y a partir de ahí se puede hacer un juicio, una valoración, si nuestras resoluciones están o no apegadas a derecho, si nuestras resoluciones están marcadas por un sesgo partidario. Y yo creo que en ese sentido, pues la transparencia, hoy con la ley de acceso a la información pública, pues nos ha permitido poner a la luz, exponer todas nuestras resoluciones, y podemos dar garantía de que todas esas resoluciones no solo han estado apegadas a derecho, sino que han estado desvinculadas, desmotivadas de cualquier arraigo o apego partidario. Ok, hemos tenido en alguna medida, no estoy adelantando criterio, ni tampoco estoy sentando un punto de vista de apreciación, pero hemos tenido nosotros en el pasado algún tipo de línea jurisprudencial, magistrado, con relación a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, y véalo usted ahí, en alguna medida la elección del Fiscal General de la República, magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y parece que la Sala de lo Constitucional ha venido con una línea, y debo de preguntarle abiertamente, en el caso hipotético de obtener una resolución positiva o negativa bajo sus intereses, Eugenio Chica va a respetar esta resolución. Sí, esto debo de responderlo con mucha claridad, Sergio. Yo siempre he tenido el criterio público, y ha sido conocido, de que toda resolución, toda sentencia judicial o emanada en este caso de la Sala de lo Constitucional ha sido para mí, es para mí de obligatorio cumplimiento, más allá de que esté de acuerdo o no con ella. Sigo creyendo que es de obligatorio cumplimiento, y si a mí me afecta en lo personal, también será de obligatorio cumplimiento. O sea, yo tengo una íntima convicción que el tránsito democrático que lleva el país exige un adecuado equilibrio de poderes en el Estado, y parte de ese equilibrio pues responde con respetar cada una de las sentencias judiciales, y yo me someto en ese caso, más allá de si comparta o no todas sus resoluciones, pues tengo la íntima convicción que son de obligatorio cumplimiento. Magistrado, el día que el Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales al presidente y vicepresidente electo, usted habló de que el país ya estaba en condiciones o con la madurez suficiente para dar paso hacia la democracia más fortalecida y la consulta ciudadana. Pidió abiertamente tanto al profesor Salvador Sánchez Serén como al licenciado Óscar Ortiz apoyar las reformas electorales que van encaminadas a que la Asamblea Legislativa pueda de una u otra forma dar paso mediante el proceso con antelación ya establecido por el legislador al plebiscito y el referéndum. ¿Para cuándo se espera esta iniciativa? Y ciertamente, los salvadoreños, ¿estamos listos para eso? En primer lugar, Sergio, este es un tema decisivamente legislativo. Sin embargo, nosotros como autoridad electoral y conocedores de la dinámica de América Latina y del mundo en materia de avance de reformas, podemos ver de que en el mundo efectivamente los mecanismos de participación directa de la sociedad cada vez son más abiertos. Se ha satanizado mucho la figura del plebiscito, del referéndum, y a veces no se conoce de que esto no es un tema privativo. Cuando se menciona estas herramientas, estos instrumentos, se habla en este caso de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, y no se habla en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene esta figura, de Costa Rica, de Panamá, de Guatemala mismo. O sea, el plebiscito, el referéndum, son figuras jurídicas que en este caso de participación directa, que ya se vienen integrando en las normativas, en las constituciones de los países, y son herramientas que, como lo hizo Costa Rica, por ejemplo, por esa vía pudo dirimir el Tratado de Libre Comercio, si había o no un Tratado de Libre Comercio, y la gente votó porque sí. O Panamá, por ejemplo, lo hizo con el tema de la ampliación del canal, una inversión de $5.000 millones,
Entonces, por lo tanto, estos son temas legislativos donde desde mi perspectiva como presidente del Tribunal Supremo Electoral pongo una alerta, estas son luces altas para que el legislador, este no es un tema tan siquiera del Ejecutivo, es un tema de los legisladores y legisladoras que deben de considerarlo. Desde mi perspectiva, pues el país ya tiene madurez para un paso trascendente de esa naturaleza. Sin embargo, Sergio, para este momento, para esta coyuntura, yo limitaría más el alcance de las reformas a las que podemos aspirar en este periodo, en este momento. Y yo lo centraría en reformas más sencillas, pero que tienen una enorme profundidad. Uno, por ejemplo, creo que está abierto el debate de la separación de funciones, de la división de funciones dentro del Tribunal Supremo Electoral. O sea, la función administrativa y la función jurisdiccional, que eso podría en buena medida zanjar cosas como esta demanda que ha sido interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es una. Otro, dar al Tribunal Supremo Electoral iniciativa de ley en materia electoral. O sea, en muchos tribunales electorales de América Latina ya se ha concedido esa facilidad de dar iniciativa de ley. Tercera, por ejemplo, la paridad de géneros. O sea, mientras América Latina ya avanzó, por ejemplo, a reconocer que hombres y mujeres estamos en el mismo nivel y que hombres y mujeres debemos de tener paridad en la representación política, todavía El Salvador estamos alegres con haber llegado al 30%. Eso me parece que es insuficiente y eso creo que es una reforma pendiente. El rediseño del voto desde el exterior, que tuvo muchas fallas en esta oportunidad, fue bueno, fue novedoso, lo pudimos implementar, un buen número pudo votar, pero hay muchas fallas en el diseño del voto del exterior que lleva a una reforma que nos obligue a un rediseño desde ya. ¿Por qué? Porque dentro de 60 meses tendremos nuevamente elección presidencial y necesitaremos tener claro eso. Y luego la centralización de los registros civiles, del registro civil en el RNPN, una reforma necesaria que está pendiente desde el año 95-96, el carnet de minoría, o sea, que niños y niñas, al igual que en Costa Rica, que en Panamá y en Colombia y en Uruguay, los niños tienen carnet de identificación. ¿Eso para qué sirve? Para acceso a programas sociales, para facilidades educativas, o sea, y para saber que criaturas de estas cuando ascienden a los 18 años están en la posibilidad de votar. Y una última, Sergio, elecciones generales. ¿Por qué elecciones generales, Sergio? Yo estuve la semana pasada en Panamá, donde, por ejemplo, en Panamá, cada 5 años hay una sola elección. Cada 5 años se elige presidente, diputados y alcaldes, de una vez. Que más de alguna oportunidad aquí se ha planteado y no ha Yo tenido, lo he no ha planteado, prosperado. o sea, está puesto en la mesa. Una reforma como esa es fundamental, sobre todo cuando hay mayor preocupación porque cada vez cuestan más dinero las elecciones. Okay. Entonces cada vez cuestan más dinero y la mejor manera de bajar el costo de las elecciones no es quitándole calidad a la organización de las mismas. No, la mejor manera de abaratar las elecciones es pasando a la celebración de elecciones generales cada 5 años. Ok, don Eugenio, amigos televidentes, la Constitución de la República ya recoge el referéndum, pero únicamente en el tema de la integración centroamericana. Sí, otro ejercicio de la democracia directa y participativa son los cabildos abiertos que en temas municipales se practica para dirimir temas importantes para el municipio. Pero la pregunta, bajo el argumento que usted ha determinado, magistrado, donde los salvadoreños estamos ciertamente ya preparados para dar el siguiente paso, es, perdón, si la clase política de nuestro país, magistrado, está preparada, pero para admitir los resultados que en este ejercicio democrático se puedan dar. Yo creo que en los países donde hay referéndum, plebiscito, en estos países se delimita por ley hasta qué temas pueden entrar a esa consulta pública. O sea, no se estila, por ejemplo, someter a un referéndum temas tributarios
O sea, no se estila llevar temas tributarios porque si en general se pregunta si bajo la figura de todo el mundo va a estar en contra de que le aumenten los impuestos. Si bajo la figura, como decía Rodolfo, de la reclamación social, voy y pregunto en este caso si les gusta o no que se les aumenten los impuestos, obviamente la gente va a decir que no. La reclamación social será no, por favor, no aumenten los impuestos. O sea, hay temas que no se pueden someter a un referéndum, a un plebiscito, o sea, no están sujetos a eso. Temas de soberanía nacional, por ejemplo, y hay temas que, o por ejemplo, los derechos de minorías. Hay una sentencia interesante de Costa Rica donde derechos de minorías también no se estila, no se acostumbra someterlos a referéndum y plebiscito porque obviamente los derechos de esas minorías pueden resultar aplacados por la opinión de una gran mayoría. Entonces, yo creo que en ese sentido son temas legislativos que los debe de valorar la Asamblea Legislativa, pero insisto, hay una amplia agenda de reformas porque, en definitiva, creo que nuestro compromiso, mi compromiso como presidente del Tribunal Supremo Electoral es también contribuir a dejar una ruta democrática, a trazar una ruta democrática que permita, como lo hemos hecho hasta hoy, seguir evolucionando la calidad del sistema electoral y sistema democrático del país. Ok, vamos a hablar de los comicios electorales del 2015 más adelante. Tengo un poco de tiempo todavía en este segmento y la pregunta de rigor, y que usted está acá y es imposible que yo no se la haga, y es que en alguna medida, magistrado, se generaron posiciones encontradas cuando los salvadoreños, por medio de Teleprensa y todas sus emisiones, y por supuesto 8 en punto, abordábamos temas donde los partidos que conformaron el pasado comicios electorales presidenciales, Unidad, llámese Gana, PCN y PDC, todos se autoadjudicaban la posibilidad de proponer las ternas para los magistrados. ¿A quién le corresponde verdaderamente? Porque algunos hablaban, hay un acuerdo y el acuerdo es ley entre las partes. ¿A quién le correspondería ciertamente eso? Bueno, en esto yo en primer lugar felicito a los partidos porque al final imperó la racionalidad y al final hubo aceptación de lo que efectivamente está regulado en este caso, y es que estos partidos establecieron un pacto de coalición. Ese pacto de coalición está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral y, como yo dije en más de algún medio de comunicación, es sencillo, no se compliquen, o sea, no se enfrenten, solo pidan al Tribunal Supremo Electoral una certificación del pacto de coalición. Ese es un instrumento jurídico que está debidamente acreditado, que lo podemos certificar, es normativa, nosotros lo tutelamos como Tribunal Supremo Electoral y en definitiva eso, según ese pacto, a quien le corresponde es al partido, al PCN, Conciliación Nacional, a la Democracia Cristiana, que así quedó consignado en ese pacto de coalición. Digo, felicito a los partidos porque más allá de la polémica que tuvieron en algunas semanas, al final pues aterrizaron en la racionalidad de que hay un instrumento debidamente certificado del cual el tribunal, damos fe, está inscrito, y esa es la norma. Incluso la misma Asamblea Legislativa podría al Tribunal Supremo Electoral solicitarle certificación, dígame tribunal, cuál fue el pacto al que arribaron estas personas, y eso pues es lo que imperará a la hora de elegir. Se mencionó en algún momento, magistrado, que habían negociado que la deuda política de los partidos le correspondía puntualmente a un instituto político. ¿Esto está consignado dentro del pacto en el cual usted se acaba de referir? Hay distintos tópicos en ese pacto, ellos consignan temas de deuda política, no recuerdo ahorita bajo qué términos, a quién favorecía, a quién no, pero digo, no hay lugar para equívoco, ya que eso, al igual que es una escritura pública, es una especie de testamento político que está debidamente registrado, y por lo tanto no hay razón para que hayan diferencias en este caso entre los partidos políticos. Esa es la importancia de que los hechos estén debidamente registrados, y el Tribunal Supremo Electoral en este sentido somos garantes de la institucionalidad y de los compromisos escritos y registrados a los que han arribado los partidos. Tampoco en este espacio hay razón para seguir dilatando la participación, por supuesto, de nuestros amigos que gentilmente hacen posible este primer entrevista de esta semana. Nos referimos a pausa publicitaria en 8 en punto y regresamos con más.
Hospital San Francisco en San Miguel, primer hospital privado de Oriente con certificación internacional. 55 años de brindar atención médica hospitalaria a más de 300,000 pacientes. Ahórrese hasta un 40% en servicios hospitalarios comparados con San Salvador. Visita nuestras cómodas y amplias instalaciones en Avenida Roosevelt Norte, número 408, San Miguel. Estamos a tan solo 2 horas de San Salvador. Llámanos al 2645-2900. Ya regresamos. Yo del Lido no me olvido. Yo del Lido no me olvido. El buen vestir es un detalle y ha cuidado por más de 6 décadas, de generación en generación, los detalles en el arte del buen vestir. Monte Carlo. Lo mejor en ropa casual y formal, en marcas de diseñadores con prestigio internacional como Luciano Gatti, Stetson, Cuba Vera, Fratello, Ruffini, Calvin Klein, Tiglio, Geoffrey Bean y muchas más. Monte Carlo. Elegante, innovador, casual. Monte Carlo, Vía Madrid, Multiplaza, Villas Españolas y Aeropuerto Internacional Duty Free. Monte Carlo, cuidando los detalles por más de 6 décadas. Amor. Nos une el latir de un mismo corazón. Estamos de regreso. Muchas gracias, señores, por su preferencia. Esta noche, acá en 8 en punto, como usted lo sabe, algo que es muy importante es la participación ciudadana. Para eso, con mucho gusto, saludo esta noche, como todas las noches, a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado y también a nuestra audiencia. Por acá pregunta Rodrigo Mayora. Magistrado dice que se deben a partidos políticos, resta imparcialidad a los procesos electorales. Ley del Tribunal Supremo Electoral urge reformas. Carlos Vargas, señor magistrado, yo fui transmisor y me dicen en el banco que no aparezco para el pago. ¿Qué debo hacer? Alex dice cada 4 años presidenciales, consejos municipales y diputados. Así se ahorraría mucho dinero. Hay más participación, sobre todo en relación del pago a muchas de las personas que participaron en las elecciones. Dice aquí Rodrigo, imposible continuar en el tribunal como está actualmente, como funciona. Las leyes electorales deben ser reformadas, no partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral. Y cuando antes en el tribunal era dirigido por Arena, porque nadie decía nada, dice Freddy. Hola, felicitaciones por el programa. Preguntar a Eugenio Chicas cuándo y por qué el retraso del pago para las juntas electorales municipales y transportistas. Hasta acá llegamos con la participación de esta noche. Gracias, señores, por su participación. Gracias, Georgina, a usted por darnos a conocer, por supuesto, lo que los amigos televidentes le quieren trasladar al magistrado presidente. Carlos Vargas, muchísimas gracias. Pregunta sobre el pago, magistrado. No es primera vez que la gente franquea luego de un evento electoral la falta de pago. En alguna medida Hacienda en el pasado le ha hecho una transferencia para poder salir adelante sobre esto. Por favor. Efectivamente, en este tema de pagos, que es muy relevante, nosotros le damos seguimiento diario a este tema. Déjeme decirte, Sergio, que para la elección del 2014, tanto primera como segunda vuelta, se nos fue aprobado por la Asamblea Legislativa un presupuesto de $40 millones. De esos 40 millones, a estas alturas todavía nos adeuda Hacienda, nos ha estado adeudando 10 millones y de eso nos abonó hace un poco más de una semana $1,5 millones. De 10 millones que nos debe para financiar las elecciones pasadas, ya nos abonó 1.5 millones. Eso apenas es menos de la mitad
de lo que nos adeuda para el pago de recursos humanos. De todas aquellas personas que laboraron durante las elecciones, la deuda que tenemos de recursos humanos ha sido 3.7 millones. De eso, Hacienda nos ha abonado 1.5 millones. Eso está permitiendo pagar a la Junta Receptora, a los vigilantes, a los transmisores. Todavía no se están pagando otros escalones, como aquí se señala, de los transportistas. Eso entra en la categoría de bienes y servicios. De bienes y servicios todavía Hacienda nos resta más de 6 millones de dólares, todavía que no nos los ha depositado. Por lo tanto, en bienes y servicios tenemos muchos pagos pendientes por hacer. Pero insisto, esto no es atinente al Tribunal Supremo Electoral. Hacienda va ajustando sus números y conforme se va dando la recaudación tributaria, de esa manera Hacienda va honrando los compromisos, se pagará todo como siempre, pero eso lleva a ese proceso en el cual el tribunal, pues no inventamos el dinero, dependemos de los depósitos que nos haga el Ministerio de Hacienda. Marlene pregunta, bueno, felicito al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, por su profesionalismo, uno de los mejores que ha tenido el país. Siga adelante. Y Richard dice, pregúntele por qué está despidiendo personal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tan cierto es esto? Es totalmente falso. En el Tribunal Supremo Electoral no hemos despedido a una tan sola persona. Nuestra planilla ronda los 514 trabajadores permanentes. Puede ser que a veces lo que se considere un despido es el final de los contratos temporales. Para la organización del evento electoral se contratan personas temporales que hoy que pasó la elección pues terminan sus contratos. Todavía tenemos un pequeño grupo de personas que ha estado trabajando en el desmontaje de paquetes electorales, pero de la planilla permanente del tribunal no hay ningún despido, ni hay planes para despedir a nadie. Ok, 1 de marzo del 2015, elecciones legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano. 3 papeletas, señores. Presidente, sobre este tema, se viene una novedad, y uno de ellos es los consejos municipales plurales. ¿Cuáles son las expectativas y cuánto nos va a costar ese ejercicio democrático a los salvadoreños? Bueno, primero, en términos de plata, por supuesto. Primero decirte, Sergio, de que hemos sido el único país de América Latina en este ciclo democrático que no tenemos consejos ni plurales, ni proporcionales, ni nada. O sea, en nuestro país el sistema ha sido históricamente muy poco democrático, en el sentido que un partido político gana mayoría y con esa mayoría que gana se lleva todos los concejales. Eso es extraño en toda América Latina. En toda América los consejos municipales son gobernados no solo por una fuerza política. En este caso, la modalidad que decidió el legislador es muy novedosa, es muy bonita y es muy transparente. Permitirá en este caso que un consejo municipal, cualquier alcaldía, la de mi municipio, Suchitoto, yo vivo en Suchitoto, ahí, por ejemplo, un solo partido político gobierna Suchitoto y lo hace desde hace un buen rato. Por lo tanto, nunca ha habido integrantes de otro partido político que conformen ese consejo. O San Salvador, la alcaldía de San Salvador, únicamente el señor Quijano y Arena tienen todo ese consejo municipal. ¿Qué va a permitir los consejos plurales? Va a permitir que, como decimos popularmente, haya ojos de pato adentro, siendo garantes, vigilando la administración de los recursos municipales. Por lo tanto, esta es una reforma buena, maravillosa, excelente para el país, que permitirá ganar mayores rangos de pluralidad, de transparencia y de certeza para la ciudadanía, sobre todo sobre cómo se manejan los fondos públicos. Ok, un amigo televidente, y se lo voy a decir así, presidente, ¿cuánto van a costar las elecciones? Y así pregunta, ¿y por qué tanto? Es decir, no le ha dicho, pero obviamente, ¿por qué tanto? Bueno, es importante hablar de números y la ciudadanía, déjenme decirle, tiene todo el derecho de cuestionar
porque cuestan lo que cuestan las cosas, porque obviamente nosotros manejamos dineros públicos y tenemos la obligación, y en nuestra página web pueden encontrar la información de los presupuestos, de la ejecución de planes de trabajo, de los acuerdos del tribunal, del calendario electoral, de los 15 programas con que manejamos las elecciones. Por lo tanto, ¿cuánto cuestan las elecciones? Por ejemplo, una elección como la del 2012 costó 33 millones de dólares. Y todavía no teníamos apenas a la mitad del voto residencial. Una elección como la del 2014 nos costó 40 millones de dólares porque llevaba voto desde el exterior. Una elección como la del 2015 va a costar 36 millones de dólares, es lo que hemos solicitado a Hacienda, porque pues es lo necesario para esa administración electoral. Por eso yo insisto, es necesario la reforma de pasar a elecciones generales y hacer una sola elección cada 5 años, una cada 5. Ok, señores, otra pausa en 8 en punto, regresamos. Estamos de regreso y venimos únicamente a despedirnos y agradecerles al presidente del Tribunal Supremo Electoral que nos haya acompañado esta noche. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Sergio. Y avisar, explicar, miren, Diario El Mundo, por ejemplo, y en otros periódicos, el aviso de pago del tribunal, y eso lo pueden encontrar en nuestra página web para quienes tienen pagos pendientes. Perfecto. Señores, ya la selecta Cuscatleca tiene nuevo estratega, el español Albert Roca, y la liga se define el próximo fin de semana entre el cuadro culé y el cuadro colchonero. ¿Quieres saber más? Quédese con nosotros. A continuación, Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez. Hoy, lunes 12 de mayo del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta mañana, señores. Pase buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos.